Diógenes, 404 al 323 a.C. 20. Diógenes era de Sinope, hijo de Icesio, un banquero. Cuenta Diocles que se exilió, porque su padre, que tenía a su cargo la banca estatal, falsificó la moneda. Eubulides, en su Acerca de Diógenes, dice que el propio Diógenes lo hizo y marchó al destierro con su padre. Y no solo porque él mismo confiesa en el Pórdalo que había alterado la acuñación de moneda. Algunos cuentan que, nombrado inspector, se dejó persuadir por los operarios, y fue a Delfos o a Delos, la patria natal de Apolo, a preguntar si debía hacer lo que le aconsejaban. Cuando el dios le dio permiso para modificar la legalidad vigente, sin comprender su sentido, falsificó la acuñación y, al ser descubierto, según unos, fue desterrado, según otros, se exilió por su propia voluntad, asustado. 21. Otros cuentan que su padre le encargó de la moneda y él la falsificó. Y mientras aquel fue apresado y murió, él escapó y marchó a Delfos, donde preguntó no si había de falsificar la moneda, sino qué podía hacer para hacerse muy famoso, y allí recibió ese oráculo. 26. Al llegar a Atenas entró en contacto con Antístenes. Aunque éste trató de rechazarlo porque no admitía a nadie en su compañía, le obligó a admitirlo por su perseverancia. Así una vez que levantaba contra él su bastón, Diógenes le ofreció su cabeza y dijo, pega. No encontrarás un palo tan duro que me aparte de ti mientras yo crea que dices algo importante. Desde entonces fue discípulo suyo, y, como exiliado que era, adoptó un modo de vivir frugal. 22. Al observar a un ratón que corría de aquí para allá, según cuenta Teofrasto en su Megárico, sin preocuparse de un sitio para dormir y sin cuidarse de la oscuridad o de perseguir cualquiera de las comodidades convencionales, encontró una solución para adaptarse a sus circunstancias. Fue el primero en doblarse el vestido según algunos por tener necesidad incluso de dormir en él. Y se proveyó de un morral, donde llevaba sus provisiones, y acostumbraba usar cualquier lugar para cualquier cosa, fuera comer, dormir o dialogar. En ocasiones decía, señalando el pórtico de Zeus y el camino de las procesiones, que los atenienses los habían decorado para que él viviera allí. 23. Comenzó a apoyarse en un bastón cuando cayó enfermo. Pero después lo llevaba en toda ocasión, no solo en la ciudad, sino también en sus vagabundeos iba con él y con su hato, como dicen Olimpiodoro el que fue magistrado ateniense y Polieucto el orador y Lisanias el hijo de Escrión. Había encargado una vez a uno que le buscara alojamiento. Como éste se retrasara, tomó como habitación la tina que había en el Metroón, según relata él mismo en sus cartas. Y durante el verano se echaba a rodar sobre la arena ardiente, mientras en invierno abrazaba a las estatuas heladas por la nieve, acostumbrándose a todos los rigores. 24. Era terrible para denostar a los demás. Así llamaba a la escuela de Euclides Biliosa, a la enseñanza de Platón tiempo perdido, a las representaciones dionisíacas grandes espectáculos para necios y a los demagogos los calificaba de siervos de la masa. Decía también que cuando en la vida observaba a pilotos, médicos y filósofos, pensaba que el hombre era el más inteligente de los animales, pero cuando advertía, en cambio, la presencia de intérpretes de sueños y adivinos y sus adeptos, o veía a los figurones engreídos por su fama o su riqueza, pensaba que nada hay más vacuo que el hombre. De continuo decía que en la vida hay que tener dispuesta la razón o el lazo de horca. 25. Observando una vez en un espléndido banquete a Platón, que se servía aceitunas, le dijo, como tú, el sabio que ha navegado hasta Sicilia para banquetes como este, ahora no disfrutas de los manjares presentes. Y aquel respondió, por los dioses te aseguro, Diógenes, que también allí las más de las veces viví de aceitunas y cosas por el estilo. Y él, ¿para qué entonces tenías que viajar a Siracusa? Es que en aquel tiempo no producía aceitunas el Ática. Pero cuenta Favorino en su historia miscelánea que fue Aristipo el que lo dijo. También otra vez que estaba comiendo higo seco se topó con Platón y le dijo, puedes participar. Cuando éste tomó algunos y se los comía, exclamó. Participar dije, no zampártelos. 26. Una vez que Platón recibía como invitados a unos amigos de Dionisio, pisoteaba sus alfombras diciendo, pisoteo la superfluidad de Platón. Le respondió Platón, cuánto evidencias tu vanidad, Diógenes, tú que te crees no estar envanecido. Otros dicen que dijo Diógenes, pisoteo el orgullo de Platón. Y él replicó, con otro orgullo, Diógenes.
Soción, en cambio, dice en su libro cuarto que fue el cínico quien dio esta réplica a Platón. En cierta ocasión Diógenes le pidió vino, y luego unos higos. Este le envió un jarro entero, y él le dijo, si te preguntan cuántos son 2 y 2, responderás que 20. Así ni respondes a lo que se te pregunta ni das lo que se te pide, por exceso. Lo ridiculizó, desde luego, como hablador inacabable. 27. Cuando le preguntaron en qué lugar de Grecia se veían hombres dignos, contestó, hombres en ninguna parte, muchachos en Esparta. Como no se le acercaba nadie al pronunciar un discurso serio, se puso a tararear. Al congregarse la gente a su alrededor, les echó en cara que acudían a los charlatanes de feria, pero iban lentos a los asuntos serios. Decía que los hombres compiten en cavar zanjas y en dar coces, pero ninguno en ser honesto. Admiraba a los eruditos que investigaban las desventuras de Odiseo, mientras ignoraban las suyas propias. Y también a los músicos, que afinaban las cuerdas de la lira, y tenían desafinados los impulsos del alma. 28. Se extrañaba de que los matemáticos estudiaran el sol y la luna y descuidaran sus asuntos cotidianos. De que los oradores dijeran preocuparse de las cosas justas y no las practicaran jamás. Y, en fin, de que los avaros hicieran reproches al dinero y lo adoraran. Criticaba a los que elogiaban a los justos, por estar por encima de las riquezas, pero por otro lado envidiaban a los muy ricos. Le irritaba que se sacrificara a los dioses para pedirle salud, y en el mismo sacrificio se diera una comilona contra la salud. Se extrañaba de que algunos esclavos que veían a sus dueños comer vorazmente no hurtaran nada de los platos. 29. Elogiaba a los que se disponían a casarse y no se casaban, a los que iban a hacerse a la mar y no zarpaban, a los que iban a entrar en política y no lo hacían, a los que iban a criar a sus hijos y no los criaban, y a los que estaban preparados para servir de consejeros a los poderosos y no se acercaban a ellos. Decía, además, que se debe tender la mano a los amigos, pero sin cerrar el puño. Cuenta Menipo en su venta de Diógenes que, cogido prisionero y siendo vendido como esclavo, le preguntaron qué sabía hacer. Respondió, gobernar hombres. Y dijo al pregonero: pregona si alguien quiere comprarse un amo. Como le obligaran a tumbarse, dijo, no importa. También los pescados se venden echados de cualquier forma. 30. Decía extrañarse de que, al comprar una jarra o una bandeja, probáramos su metal haciéndola sonar, pero en un hombre nos contentamos con su aspecto. Le decía a Geníades, que lo compró, que debía obedecerle, aunque fuera un esclavo. Cuenta Eubulo en su obra con el título de la venta de Diógenes que éste enseñó a los hijos de Geníades, además de otros conocimientos, a cabalgar, a disparar el arco y la honda y lanzar la jabalina. Luego, en la palestra no le dejaba al maestro de gimnasia educarlos como atletas, sino en la medida conveniente para su buen color y sana disposición. 31. Aprendieron estos niños muchos pasajes de poetas y prosistas e incluso de obras del propio Diógenes. Y revisaba el modo de abreviar cualquier texto para hacerlo memorizable con facilidad. En casa les enseñaba a cuidarse a sí mismos usando de una alimentación sencilla y bebiendo solo agua. Los llevaba con el pelo rapado y sin adornos, y los habituaba a ir sin túnica y sin calzado, silenciosos y sin reparar más que en sí mismos en las calles. Y los sacaba incluso para llevarlos de caza. Ellos también se cuidaban de Diógenes y estaban solícitos en su favor ante sus padres. El mismo Eubulo cuenta que envejeció y murió en casa de Geníades y que sus hijos le dieron sepultura. Y a propósito de esto que Geníades le preguntó cómo le enterraría, 32. Y él contestó, boca abajo. Al preguntarle aquel, ¿por qué?, contestó, porque en breve va a volverse todo al revés. Eso era porque ya dominaban los macedonios y de humildes se habían hecho poderosos. Al invitarle uno a una mansión muy lujosa y prohibirle escupir, después de aclararse la garganta le escupió en la cara, alegando que no había encontrado otro lugar más sucio para hacerlo. Otros cuentan esto de Aristipo. 30. Como una vez exclamara, arraí, hombres, cuando acudieron algunos, los ahuyentó con su bastón, diciendo: clamé por hombres, no desperdicios. Así lo relata Hecatón en el primer libro de sus anécdotas. Dice también que Alejandro había dicho que, de no ser Alejandro, habría querido ser Diógenes. 33. Consideraba minusválidos no a los sordos o a los ciegos, sino a los que no tenían moral. Introduciéndose una vez medio afeitado en un banquete de jóvenes,
según refiere Metrocles en sus anécdotas, fue apaleado. Pero luego escribió los nombres de los que le habían pegado en una tablilla blanca y se paseaba con ella colgada del cuello, hasta que les hizo pagar el daño exponiéndolos a la censura y el desprecio. Decía de sí mismo que era un perro de los que reciben elogios, pero con el que ninguno de los que lo elogian quiere salir a cazar. A uno que decía, en los juegos píticos he vencido a otros hombres, le replicó, yo venzo a hombres, tú solo a esclavos. 34. A quienes le decían, eres ya viejo, descansa ya, les contestó, si corriera la carrera de fondo, debería descansar al acercarme al final, o más bien apretar más. Al invitarle a un banquete, dijo que no asistiría, porque la vez anterior no le habían dado las gracias. Caminaba sobre la nieve con los pies desnudos y hacía las demás cosas que se han dicho antes. Incluso intentó comer carne cruda, pero no pudo digerirla. Encontró una vez a Demóstenes el orador, que comía en una taberna. Como éste se retirara hacia el fondo, le dijo. Todavía estarás más dentro de la taberna. Como algunos extranjeros querían en cierta ocasión contemplar a Demóstenes, les dijo al tiempo que extendía el dedo del medio, aquí tenéis al demagogo de los atenienses. 35. Como a uno se le había caído un trozo de pan y le daba vergüenza recogerlo, queriendo darle una lección, ató una cuerda al cuello de una jarra y la arrastró por todo el cerámico. Decía que imitaba a los directores de un coro, que también ellos dan la nota más alta para que el resto capte el tono adecuado. Decía que la mayoría estaban locos por un dedo de margen. En efecto, si uno se pasea extendiendo el dedo del medio, cualquiera opinará que está chalado, pero si extiende el índice, ya no le considerarán así. Decía que las cosas de mucho valor se compran por nada y viceversa, pues una estatua se vende por 3.000 dracmas y un cuartillo de harina por 2 monedas de cobre. 36. A Geníades, que lo había comprado, le dice, ven, para que cumplas mis órdenes. Y al citar el verso. Hacia arriba corren las aguas de los ríos. Le dijo, si hubieras comprado un médico y estuvieras enfermo, no le harías caso, sino que le replicarías que hacia arriba corren las aguas de los ríos. Quería uno filosofar en su compañía. Diógenes le dio un arenque seco y le invitó a seguirle. El otro, por vergüenza, arrojó el arenque y se fue. Algún tiempo después se lo encontró y riendo le dijo, un arenque ha quebrado nuestra amistad. Diocles lo relata de este modo, como uno le dijera. Estoy a tus órdenes, Diógenes, lo apartó a un lado y le dio un queso de medio óbolo para que lo llevara. Cuando él se negó, le dijo, nuestra amistad la ha quebrado un quesillo de medio óbolo. 37. Al observar una vez a un niño que bebía en las manos, arrojó fuera de su zurrón su copa, diciendo, un niño me ha aventajado en sencillez. Arrojó igualmente el plato, al ver a un niño que, como se le había roto el cuenco, recogía sus lentejas en la corteza cóncava del pan. Razonaba del modo siguiente, todo es de los dioses. Los sabios son amigos de los dioses. Los bienes de los amigos son comunes. Por tanto, todo es de los sabios. Al ver una vez a una mujer que adoraba a los dioses en una postura bastante fea, con la intención de censurar su carácter supersticioso, según dice Zoilo de Perga, le dijo, no te da reparo, mujer, que haya algún dios a tu espalda, ya que todo está lleno de su presencia, y le ofrezcas un feo espectáculo. 38. Dedicó a Asclepio un boxeador, que perseguía a los que besaban el suelo y los aporreaba. Acostumbraba a decir que todas las maldiciones de la tragedia habían caído sobre él. Que, en efecto, estaba sin ciudad, sin familia, privado de patria. Pobre, vagabundo, tratando de subsistir día a día. Afirmaba que oponía al azar el valor, a la ley la naturaleza y a la pasión el razonamiento. Cuando tomaba el sol en el cráneo se plantó ante él Alejandro y le dijo, pídeme lo que quieras. Y él contestó, no me hagas sombra. Cuando uno que llevaba mucho tiempo leyendo dejó ver al final del papiro un espacio en blanco, Diógenes exclamó, valor, camaradas. Veo tierra. A uno que por silogismos concluía que tenía cuernos, le replicó, palpándose la frente. Pues yo no los veo. 39. De igual modo contra el que decía que el movimiento no existe. 38, se levantó y echó a andar. Ante el que hablaba de los fenómenos celestes, exclamó. ¿Cuántos días hace que bajaste del cielo?
Habiendo colocado un individuo perverso sobre la pared de su casa la inscripción, que nada malo entre, comentó, y el dueño de la casa dónde se meterá. Después de untarse de ungüento perfumado los pies, declaró que el perfume de la cabeza sube al aire, pero de los pies al olfato. Cuando los atenienses le instaban a que se iniciara en los misterios, le decían que los iniciados ocupan un lugar de preferencia en el Hades, y él replicó, sería ridículo que Agesilao y Epaminondas yacieran en el fango, mientras unos cualquiera por ser iniciados vivieran en las islas de los bienaventurados. 40. Dirigiéndose a unos ratones que corrían a su mesa, dijo, mira que hasta Diógenes alimenta parásitos. Al llamarle Platón, perro, le dijo, sí, pues yo regreso una y otra vez a quienes me vendieron. Saliendo de los baños públicos a uno que le preguntó si se bañaban muchas personas le dijo que no. Pero a otro, sobre si había mucha gente allí, le dijo que sí. Platón dio su definición de que, el hombre es un animal bípedo implume, y obtuvo aplausos. Él desplumó un gallo y lo introdujo en la escuela y dijo: aquí está el hombre de Platón. Desde entonces a esa definición se agregó, y de uñas planas. A uno que le preguntó a qué hora se debe comer, respondió, si eres rico, cuando quieras, si eres pobre, cuando puedas. 41. Viendo una vez en Mégara a los rebaños protegidos con pieles, mientras los niños iban desnudos, comentó, es mejor ser el cordero que el hijo de un megarense. A uno que le golpeó con un madero y luego le dijo, cuidado, le respondió. Es que vas a atizarme de nuevo. Calificaba a los demagogos de siervos de la masa, y las coronas, de eflorescencias de la fama. Se paseaba por el día con una lámpara encendida, diciendo, busco un hombre. Una vez se había quedado de pie bajo el chorro de una fuente, mientras que los circundantes le compadecían, presentóse Platón y dijo, si queréis compadeceros de él, abandonadle, aludiendo a su afán de notoriedad. Cuando uno le dio un puñetazo, exclamó. Por Heracles. ¿Cómo me he descuidado en salir a pasear sin casco? 42. También le dio de puñetazos Midias, al tiempo que le decía, te quedan 3000 a crédito. Pero al día siguiente tomó él unas correas de boxear y le dio una paliza, diciéndole. Te quedan 3000 a crédito. Al preguntarle el vendedor de fármacos Lisias si creía en los dioses, dijo, ¿cómo no voy a creer en ellos, cuando tengo por seguro que te detestan? Otros atribuyen este dicho a Teodoro. Viendo a uno que hacía abluciones de purificación, le espetó, desgraciado, no sabes que, así como no puedes librarte de tus errores de gramática por más abluciones que hagas, tampoco te purificarás de los de tu vida. Reprochaba a las personas en relación a sus oraciones el que suplicaran las cosas que les parecían a ellos bienes, pero que no eran tales en realidad. A los que se angustiaban por sus sueños les reprochaba no ocuparse de lo que hacían en la vigilia, pero preocuparse gravemente de lo que fantaseaban dormidos. Cuando en Olimpia proclamó el heraldo, Dioxipo vence a otros hombres, exclamó. Ese vence, sí, a esclavos, a hombres, yo. Era apreciado ciertamente por los atenienses. Pues cuando un muchacho rompió la tina donde habitaba, a éste le apalearon, y le procuraron otra a Diógenes. Cuenta Dionisio el estoico que, apresado tras la batalla de Queronea, fue conducido a presencia de Filipo. Entonces le preguntó este quién era, y contestó, un observador de tu ambición insaciable. Así suscitó su admiración y quedó en libertad. 44. Cuando en una ocasión Alejandro envió una misiva a Antípatro en Atenas por medio de un tal Atlio, Diógenes, que estaba allí, comentó, un miserable hijo de miserable a través de un miserable a otro miserable, n. Como Perdicas lo amenazó, diciendo que, de no alejarse de él, lo habría matado, dijo, no es nada extraordinario, pues también un escorpión o una tarántula habrían hecho lo mismo. Consideraba que le habría amenazado mejor con la frase de, aunque vivas lejos de mí, podré vivir feliz. Voceaba a menudo que los dioses habían concedido a los hombres una existencia fácil, pero que ellos mismos se la habían ensombrecido al requerir pasteles de miel, ungüentos perfumados y cosas por el estilo. A este respecto le dijo a uno al que su esclavo le ataba el calzado, aún no eres feliz del todo, mientras este no te suene tan bien, pero eso llegará en cuanto quedes inútil de los brazos. 45. Al contemplar una vez a los hieromnémones de un templo llevar detenido a uno de los sacristanes que había robado un copón, exclamó,
los grandes ladrones han apresado al pequeño. Al observar un día a un muchacho que tiraba piedras contra una cruz, dijo, bien, alcanzará seguramente ese objetivo. A los muchachos que le rodeaban y decían, cuidamos de que no nos muerdas, les contestó. No temáis, un perro no come berzas. A uno que se pavoneaba con una piel de león, le dijo, deja de insultar el sayo de la virtud. A uno que elogiaba como feliz a Calístenes 43 y comentaba que participaba de la espléndida vida de la corte de Alejandro, le replicó, no es más que un infeliz, que come y cena cuando le parece bien a Alejandro, 46. Necesitando dinero, decía a sus amigos que no se lo pedía, sino que se lo reclamaba. Una vez que se masturbaba en medio del ágora, comentó, ojalá fuera posible frotarse también el vientre para no tener hambre. Al ver a un jovencito que iba al convite de unos sátrapas, lo apartó, lo recondujo a casa de sus familiares y les encargó que lo vigilaran. A un muchacho muy acicalado que le planteaba una pregunta le dijo que no podía responderle hasta que, desnudándose, mostrara si era hombre o mujer. A un muchacho que jugaba al cótavo en los baños públicos le dijo, cuanto mejor, lo hagas, tanto peor, para ti. En un banquete empezaron a tirarle huesecillos como a un perro. Y él se fue hacia ellos y les meó encima, como un perro. 47. A los oradores y a todos los que buscaban la fama con sus discursos los llamaba, sobrehumanos, queriendo decir, superdesgraciados. Al rico ignorante lo calificaba de, vellón de oro. Viendo una vez sobre la casa de un juerguista el cartel de, se vende, dijo, ya sabía que, con tantas borracheras, acabarías por vomitar a tu dueño. A un jovencito que se quejaba de la turba de sus admiradores le replicó, deja tú de pasear los reclamos de invitación. Ante unos baños sucios, dijo. ¿Dónde se bañan luego los que se han bañado aquí? Solo él elogiaba a un fornido citarista al que todos criticaban. Cuando le preguntaron por qué, contestó, porque con esa corpulencia se dedica a tocar la cítara y no a ladrón de caminos. 48. A un citarista ante el que siempre desertaban los oyentes le saludó, hola, gallo. Él dijo, ¿por qué? Contestó. Porque con tu canto los levantas a todos. Mientras un joven pronunciaba un discurso de aparato, Diógenes con el pliegue de su vestido lleno de altramuces se puso a comérselos enfrente de éste. Cuando la gente desvió su atención hacia él, dijo que se extrañaba de que abandonaran al orador para mirarle. Cuando una vez le dijo un individuo muy supersticioso. Te partiré la cabeza de un golpe, replicó, y yo solo con estornudar a la izquierda te daré escalofríos. Como Egesias le rogaba que le prestara alguno de sus escritos, le dijo, eres un frívolo, Egesias. Tú no echas mano a los higos pintados, sino a los de verdad. Pero en el ejercicio de la virtud dejas de lado lo real y acudes a lo literario. 49. A uno que le echaba en cara su exilio, le dijo, pero por ese motivo, desgraciado, vine a filosofar. Y otra vez, cuando uno le dijo, los sinopenses te condenaron al destierro, dijo. Y yo a ellos a la permanencia en su ciudad. Viendo una vez a un vencedor olímpico que pastoreaba un rebaño, le dijo. Pronto, amigo, has trocado Olimpia por Nemea. Cuando le preguntaron por qué eran insensibles los atletas, contestó. Porque están hechos de carne de cerdo y de buey. Pedía limosna a una estatua. Al preguntarle que por qué lo hacía, contestó, me acostumbro a ser rechazado. Al pedirle limosna a uno, y empezó a hacerlo por necesidad, dijo, si has dado ya a otros, dame también a mí. Y si no, empieza por mí. 50. Al ser preguntado por un tirano cuál era el mejor bronce para una estatua, dijo, el que usaron para forjar a Harmodio y Aristógitón. Al preguntarle que cómo trataba Dionisio a sus amigos, contestó, como a sacos, colgándolos llenos y tirándolos vacíos. Cuando un recién casado hizo escribir sobre la pared de su casa. El hijo de Zeus, el victorioso Heracles. Aquí habita. Que no entre ningún mal. Añadió por escrito, después de la guerra, la alianza. Dijo que la pasión por el dinero es la metrópoli de todos los males. Al ver a un juerguista que comía aceitunas en una taberna, dijo, si hubieras comido así, no cenarías así. 51. Decía que los hombres buenos son imágenes de los dioses. Que el amor era la ocupación de los desocupados.
Cuando le preguntaron qué era una desdicha en la vida, dijo, un viejo sin recursos. Preguntado sobre cuál de las bestias muerde más dañinamente, respondió, de las salvajes, el psicofanta, de las domésticas, el adulador. Al ver a dos centauros muy mal pintados, dijo, ¿cuál de los dos es Quirón? Decía que el discurso de elogio era un lazo meloso. Llamaba al vientre Caribdis de la existencia. Al oír cierta vez que el flautista Dídimo había sido atrapado en adulterio, flagrante, dijo, merece que le cuelguen por su nombre. Como le preguntaron una vez que por qué es pálido el oro, contestó, porque son muchos los que conspiran contra él. Al ver a una mujer transportada en una litera, dijo, la jaula no está proporcionada a la fiera. 52. Viendo una vez a un esclavo fugitivo echado sobre el brocal de un pozo, le dijo, muchacho, ten cuidado, no recaigas. Al ver a un ladrón de mantos en los baños públicos, le preguntó, ¿vienes a desnudarte o a vestirte? 50. Al ver a unas mujeres ahorcadas de un olivo, exclamó, ojalá todos los árboles dieran un fruto semejante. Viendo a un ladrón de vestidos, le dijo, ¿a qué estás aquí, bravísimo? ¿Acaso para despojar a algún cadáver de los yacentes? Cuando le preguntaron si tenía algún pequeño esclavo o un siervo, respondió que no. Y al volverle a preguntar, entonces, cuando te mueras, ¿quién te llevará a la tumba? Contestó. Cualquiera que necesite mi casa. 53. Al ver a un hermoso muchacho que dormía descuidadamente, lo sacudió y le dijo. Despierta. No sea que mientras duermes alguno te clave su lanza en la espalda. A uno que compraba las golosinas caras del mercado. De breve vida serás, hijo mío, según te portas en la plaza. Cuando Platón dialogaba sobre las ideas y mencionaba la mesidad y la tazonez, dijo, yo veo una mesa y un tazón, pero de ningún modo la mesidad y la tazonez. Y él replicó. Con razón, porque posees los instrumentos con los que se ven la mesa y el tazón, los ojos. Pero aquello con lo que se percibe la mesidad y la tazonez, la inteligencia, no la posees. Cuando a Platón le preguntaron, ¿qué te parece Diógenes? Respondió, un Sócrates enloquecido. 54. Preguntado por alguien sobre cuál es el momento oportuno para casarse, dijo, los jóvenes todavía no, los viejos ya no. Preguntado acerca de qué querría recibir a cambio de un puñetazo, dijo, un casco. A un jovencito que se acicalaba, le dijo al verlo, si lo haces con vistas a los hombres, eres un perdido, si para las mujeres, un bribón. Al observar a un muchacho que se ruborizaba, le dijo. Ánimo, ese es el color de la virtud. 55. A uno que decía que la vida es un mal le dijo, no la vida, sino la mala vida. A los que le aconsejaban que persiguiera a su esclavo que se había fugado, contestó, sería ridículo que Manes viva bien lejos de Diógenes, y que Diógenes no pueda vivir sin Manes. Comiendo aceitunas, le trajeron un pastel, y, arrojándolo, dijo, extranjero, apártate, paso libre a los tiranos. Y otra vez, azotó una aceituna, 5-1. Cuando le preguntaron qué raza de perro era, dijo. Cuando tengo hambre, un maltés, cuando estoy harto, un moloso, de esos que la mayoría elogia, pero que no se atreven a llevar con ellos de caza por temor a la fatiga. Así tampoco sois capaces de convivir conmigo por temor a los dolores. 56. Le preguntaron si los sabios comen pasteles y respondió. Todo, como los demás hombres. Al serle preguntado por qué dan limosnas a los pobres, y no a los filósofos, respondió, porque piensan que pueden llegar a ser cojos o ciegos, pero nunca a filosofar. Le mendigaba a un avaro, y como éste se demorara, le dijo, amigo, te pido para mi comida, no para mi entierro. A uno que le censuraba por haber falsificado la moneda, le dijo, hubo una vez una época en que yo era como tú ahora, pero como yo soy ahora, tú no serás jamás. Y a otro que le hacía el mismo reproche le replicó, también antes me meaba encima, pero ahora no. 57. Al llegar a Mindo y ver los portones de la muralla enormes y la ciudad pequeña, dijo, ciudadanos de Mindo, cerrad los portalones, para que no se os escape la ciudad. Al ver una vez a un ladrón de púrpura atrapado en delito, citó el verso 56. Le sorprendió la muerte purpúrea y la moira poderosa.
Como Crátero le invitara a acudir a su corte, respondió. Prefiero lamer sal en Atenas que disfrutar de la espléndida mesa en el palacio de Crátero. Acercándose al orador Anaxímenes, que era gordo, le dijo, danos a los pobres parte de tu barriga, así tú te aligerarás y a nosotros nos beneficiarás. En una ocasión en que éste mismo pronunciaba un discurso, alzando en su mano un pescado seco, dispersó a sus oyentes. Como aquel se enfadó, le dijo, la conferencia de Anaxímenes ha quedado disuelta por un pescado en salazón de un óbolo. 58. Al reprocharle que comía en medio del ágora, repuso. Es que precisamente en medio del ágora sentí hambre. Algunos le adjudican también la anécdota de que Platón, al verle lavar unas lechugas, se le acercó y en voz baja le dijo. Si adularas a Dionisio, no lavarías lechugas. Y él respondió igualmente en voz baja, y si tú lavaras lechugas no adularías a Dionisio. Al que le dijo, la gente se ríe de ti, le respondió, también de ellos los asnos algunas veces, pero ni ellos se cuidan de los asnos ni yo de ellos. Al ver una vez a un joven que filosofaba, le dijo, muy bien, porque desvías a los amantes del cuerpo a la belleza del alma. 59. Admirando uno las ofertas votivas del santuario de Samotracia, comentó, serían muchas más si también los que no se salvaron hubieran dedicado las suyas. Otros atribuyen esto a Diágoras de Melos. A un bello muchacho que iba a un convite le dijo, volverás peor. Como se lo encontró al regreso y le comentó enseguida, ya regreso y no salí peor, contestó, peor no, más juerguista sí. 57. Le pedía limosna a un individuo de mal carácter. Cuando éste dijo, si logras convencerme, le replicó, si pudiera convencerte, te habría convencido para que te ahorcases. Regresaba de Esparta a Atenas, y uno le preguntó, ¿de dónde y a dónde? Respondió, de la habitación de los hombres a la de las mujeres. 60. Regresaba de Olimpia y alguien le preguntó si había allí mucha gente. Respondió, mucha gente, sí, pero pocas personas. Los libertinos, dijo, eran semejantes a higueras crecidas en una cresta abrupta, cuyos frutos no gusta ninguna persona, sino que los devoran los cuervos y los buitres. Cuando Friné dedicó una estatua de oro de Afrodita en Delfos, dicen que él escribió sobre ella, donde la lujuria helénica. Acudió una vez Alejandro hasta él y le dijo, yo soy Alejandro el gran rey. Repuso, y yo Diógenes el perro. Al preguntarle por qué se llamaba perro, dijo, porque muevo el rabo ante los que me dan algo, ladro a los que no me dan y muerdo a los malvados. 61. Estaba cogiendo los frutos de una higuera, cuando el guardián le dijo, de ahí mismo se ahorcó anteayer un hombre. Contestó, yo la purifico ahora. Al ver a un vencedor olímpico que miraba embelesadamente a una hetera, dijo, ved a un carnero furioso en la pelea que es arrastrado del dogal por una muchachuela cualquiera. Decía que las heteras hermosas eran parecidas a un dulce envenenado. Mientras comía en el ágora, los que le rodeaban le gritaban repetidamente, perro. Contestó, perro sois vosotros que me rondáis cuando como. Dos tipos tímidos se ocultaban a su paso y les dijo, no temáis. Un perro no come berzas. Preguntado a propósito de un muchacho que se había prostituido que de dónde era, dijo, de Burdelia. 62. Viendo a un necio atleta ejercer de médico, le dijo, ¿a qué viene eso? ¿Acaso quieres tumbar así a los que antes te derrotaron? Al ver al hijo de una hetera tirar piedras a la gente, le dijo, ten cuidado, no le des a tu padre. Enseñándole una vez un mozalbete el cuchillo que había recibido de su amante, comentó, la hoja es hermosa, pero el mango feo. Al elogiar a algunos a quien le había hecho un obsequio, dijo, y no me elogiáis a mí que merecí recibirlo. Como uno le reclamara su vestido, le dijo, si me lo diste, es mío, si me lo prestaste, lo llevo de prestado. Como un ciudadano espurio le dijera que llevaba oro en su manto, le respondió, sí, por eso duermes tan bien cubierto con él. 63. Al serle preguntado qué había sacado de la filosofía, dijo, de no ser alguna otra cosa, al menos el estar equipado contra cualquier azar. Preguntado que de dónde era, respondió. Cosmopolita. Cuando unos hacían un sacrificio para tener un hijo, les dijo, y para que salga de buena condición no hacéis sacrificios. Al serle reclamada su aportación por el director de una comida colectiva, le replicó con el verso.
Despoja a los demás, pero mantén tus manos lejos de Héctor. Decía que las concubinas de los reyes eran reinas, pues hacían lo que querían. Al honrar por decreto los atenienses a Alejandro, como Dioniso, dijo, y a mí hacedme Serapis. Al que le reprochaba que se metía en lugares infectos, le repuso, también el sol entra en los retretes, pero no se mancha. 64. Cuando comía en un santuario, como colocaran a su lado algunos panes sucios, los cogió y los arrojó, diciendo que en un lugar consagrado no debía entrar nada sucio. A uno que le dijo, sin ningún conocimiento filósofas, le respondió. Aunque tan solo pretenda la sabiduría, también eso es filosofar. A uno que le presentaba a su hijo y decía que era de excelente natural y de costumbres muy ordenadas, le contestó, entonces ¿para qué me necesita? De los que hablaban de lo correcto, pero que no lo practicaban, decía que nada diferían de una cítara, pues tampoco ésta oye ni percibe. Entraba en el teatro en contra de los demás que salían. Al preguntarle que por qué, dijo, eso es lo que trato de hacer durante toda mi vida. 65. Al ver a un muchacho afeminado, le dijo, no te avergüenzas de tomar sobre ti mismo una decisión peor a la de la naturaleza. Porque ella te hizo hombre, mientras tú te fuerzas a ser mujer. Al contemplar a un alocado que afinaba un salterio, le dijo, no te avergüenzas de armonizar los sones de un madero, y no acompasar tu alma a la vida. A uno que decía, no estoy capacitado para la filosofía, le repuso, ¿para qué entonces vives, si no te importa el vivir bien? A uno que menospreciaba a su padre, le dijo, no te avergüenzas de despreciar a ese gracias al cual puedes enorgullecerte. Observando a un joven de bella figura que hablaba muy mal, le comentó, no te da vergüenza sacar de un mango de marfil una cuchilla de plomo. 66. Cuando le reprocharon que se pusiera a beber en la tienda de vinos, dijo, también me corto el pelo en la barbería. Como le censuraran por haber recibido un vestido de Antípatro, respondió. No son desde luego rechazables los dones preciosos de los dioses. 63. Al que le sacudió dándole con una viga, y luego dijo. Cuidado, le atizó con su bastón a la vez que decía, cuidado. Al que perseguía a una hetera, dijo, ¿por qué quieres alcanzar, desventurado, lo que es mejor extraviar? A uno que se perfumaba, le dijo, ten cuidado que el aroma de tu cabeza no procure mal olor a tu vida. Decía que los criados son esclavos de sus amos, y que los débiles lo son de sus pasiones. 67. Al preguntarle que por qué llamaban a los esclavos andrápoa, contestó, porque tienen los pies de hombres, andrómpodas, pero el espíritu como el tuyo ahora, preguntador. A un juerguista le pedía una mina. 64. Le preguntó que por qué a los demás les pedía un óbolo y a él una mina, y le contestó, porque de los demás espero recibir de nuevo, pero de ti está en las rodillas de los dioses si tendré otra oportunidad de recibir algo. Al serle reprochado que él pedía limosna, mientras que Platón no mendigaba, dijo, también pide, pero acercando su cabeza, para que no se enteren los demás. Al ver a un arquero torpe se sentó junto al blanco, diciendo, para que no me alcance. Decía que los amantes son desdichados por placer. 68. Al ser preguntado si la muerte es un mal, contestó. ¿Cómo va a ser un mal, si cuando está presente no la sentimos? A Alejandro, que, erguido ante él, le preguntó. ¿No me temes?, le dijo, ¿por qué? ¿Eres un bien o un mal? Como él respondió, un bien, dijo, pues ¿quién teme un bien? Dijo que la educación era sensatez para los jóvenes, consuelo para los viejos, riqueza para los pobres, adorno para los ricos. A Didimón el adúltero, que una vez estaba curando el ojo de una muchacha, le dijo, pon atención, no sea que al tratar de curar el ojo de la muchacha perviertas a la pupila. Al decirle a alguien que sus amigos conspiraban contra él, ¿y qué hay que hacer?, dijo, si es que hay que tratar a los amigos de igual modo que a los enemigos. 69. Al preguntarle qué es lo más hermoso entre los hombres, contestó, la sinceridad. 68. Entrando en la casa de un maestro y viendo muchas estatuas de musas, pero pocos alumnos, exclamó, gracias a las diosas, maestro, tienes muchos discípulos. Acostumbraba a realizarlo todo en público, tanto las cosas de Deméter como las de Afrodita. Y exponía unos argumentos de este estilo, si el comer no es nada extraño, tampoco lo es en el ágora.
No es extraño el comer. Luego tampoco lo es comer en el ágora. Masturbándose en público repetidamente, decía, ojalá se calmara el hambre también con frotarse la barriga. Se le atribuyen, además, otras cosas, que sería largo enumerar porque son muchas. 70. Decía que hay un doble entrenamiento, el espiritual y el corporal. En este, por medio del ejercicio constante, se crean imágenes que contribuyen a la ágil disposición en favor de las acciones virtuosas. 69. Pero que era incompleto el uno sin el otro, porque la buena disposición y el vigor eran ambos muy convenientes, tanto para el espíritu como para el cuerpo. Aportaba pruebas de que fácilmente se desemboca de la gimnasia en la virtud. Pues en los oficios manuales y en los otros se ve que los artesanos adquieren una habilidad manual extraordinaria a partir de la práctica constante, e igual los flautistas y los atletas cuanto progresan unos y otros por el continuo esfuerzo en su profesión particular, de modo que, si éstos trasladaran su entrenamiento al terreno espiritual, no se afanarían de modo incompleto y superfluo. 71. Decía que en la vida nada en absoluto se consigue sin entrenamiento, y que éste es capaz de mejorarlo todo. Que deben, desde luego, en lugar de fatigas inútiles, elegir aquellas que están de acuerdo con la naturaleza quienes quieren vivir felices, y que son desgraciados por su necedad. Y que incluso el desprecio del placer, una vez practicado, resulta muy placentero. Y que, así como los acostumbrados a vivir placenteramente cambian a la situación contraria con disgusto, así los que se han ejercitado en lo contrario desprecian con gran gozo los placeres mismos. Conversaba sobre estas cosas y las ponía en práctica abiertamente, troquelando con nuevo cuño lo convencional de un modo auténtico, sin hacer ninguna concesión a las convenciones de la ley, sino solo a los preceptos de la naturaleza, afirmando que mantenía el mismo género de vida que Heracles, sin preferir nada a la libertad. 72. Decía que todo era propiedad de los sabios y empleaba los argumentos que ya hemos referido antes, todo es de los dioses. Los sabios son amigos de los dioses. Las propiedades de los amigos son comunes. Por tanto, todo es de los sabios. Acerca de la ley decía que sin ella no es posible la vida democrática, y que sin una ciudad democrática no hay ningún beneficio del ser civilizado. La ciudad es civilización. No hay ningún beneficio de la ley sin una ciudad. Por tanto, la ley es un producto de la civilización. Se burlaba de la nobleza de nacimiento y de la fama y de todos los otros timbres honoríficos, diciendo que eran adornos externos del vicio. Decía que solo hay un gobierno justo, el del universo, y que las mujeres debían ser comunes, sin establecer ningún matrimonio, sino que el que persuadiera a una se uniera con la que había persuadido. Por eso también los hijos habían de ser comunes. 73. No le parecía nada impropio llevarse cualquier cosa de un templo ni comer la carne de cualquier animal. Ni siquiera le parecía impío el devorar trozos de carne humana, como ejemplificaba con otros pueblos. Incluso comentaba que, según la recta razón, todo estaba en todo y circulaba por todo. Así, por ejemplo, en el pan había carne y en la verdura pan, puesto que todos los cuerpos se contaminan con todos, interpenetrándose a través de ciertos poros invisibles y transformándose conjuntamente en exhalaciones. Así lo hace ver en el Tiestes, si es que las tragedias son obras suyas y no de aquel Filisco de Egina, íntimo suyo, o de Pasifonte el hijo de Luciano, que, según Favorino en su Historia Miscelánea, las habría compuesto tras la muerte de Diógenes. De la música, la geometría, la astrología y las ciencias de esa especie se desentendió, por considerarlas inútiles e innecesarias. 74. Era ocurrentísimo en los enfrentamientos coloquiales, como está claro por los ejemplos que hemos presentado antes. Y soportó del modo más digno su venta como esclavo. En un viaje a Egina fue capturado por unos piratas, a los que mandaba Escírpalo, conducido a Creta y puesto a la venta. Cuando el pregonero le preguntó qué sabía hacer, dijo: gobernar hombres. Entonces, señalando a un corintio que llevaba una túnica con franja de púrpura, el ya mencionado Geníades, dijo: véndeme a ese. Ese necesita un dueño. En efecto, lo compró Geníades y, llevándoselo a Corinto, le encomendó educar a sus hijos y dejó en sus manos su casa. Y él la administraba de tal forma en todos los asuntos, que aquel solía pasar diciendo: un buen genio ha entrado en mi casa. 75. Cuenta Cleómenes en su obra titulada Pedagógico que sus amigos quisieron rescatarle, y él los llamó simples.
Porque los leones no son esclavos de quienes los alimentan, sino que los alimentan lo son de los leones. Pues el temor es característica del esclavo, y son los hombres los que temen a las fieras. Era admirable su fuerza de persuasión, de modo que fácilmente se atraía a cualquiera con sus palabras. Se cuenta, en efecto, que un cierto Onesícrito de Egina envió a Atenas a uno de sus dos hijos, Andróstenes, que al escuchar a Diógenes se quedó en la ciudad. Tras este mandó a su otro hijo, el mayor, Filisco, ya mencionado antes, e igualmente Filisco se quedó allí. 76. Cuando en un tercer viaje llegó él mismo, de igual modo se unió a sus hijos para filosofar en su compañía. Tan mágica era la atracción de las palabras de Diógenes. Tuvo también como discípulo a Foción, el apodado el Honesto, y a Estilpón de Mégara y a numerosos hombres políticos. Se dice que murió tras haber vivido cerca de 90 años. Acerca de su muerte se cuentan versiones diversas. Pues unos refieren que, después de haberse comido un pulpo vivo, tuvo un tremendo cólico y murió a consecuencia de este. Otros dicen que fue por contener su respiración. Entre estos está Cércidas de Megalópolis, que en sus versos coliámbicos dice así. No, ya no está el de antes, el de Sinope. Aquel paseante de bastón, de veste doblada, vividora, cielo raso. 77. Porque ya partióse, hincando los dientes en el labio, y reteniendo el aliento de un mordisco. En verdad fue Diógenes de la estirpe de Zeus, un celeste perro. Otros dicen que, cuando trataba de repartir un pulpo entre unos perros, le mordieron en un tendón de la pierna y cayó al suelo. Sus amigos, en cambio, según cuenta Antístenes en sus sucesiones, conjeturaron la retención del aliento. El caso es que por entonces vivía en el Cráneo, el gimnasio a la entrada de Corinto. Según lo acostumbrado, acudieron allí sus amigos y lo hallaron envuelto en su ropa y creyeron que dormía, aunque él no era dormilón ni perezoso. Luego, al levantar el pliegue del vestido, lo encontraron exánime, y sospecharon que había hecho tal cosa con la intención de escapar a lo que le quedaba de vida. 78. Entonces hubo una disputa entre sus amigos, según dicen, sobre quiénes le enterrarían. E incluso llegaron a las manos. Pero acudieron los padres de los discípulos y otras personas influyentes, y estos lo enterraron junto al portón que mira hacia el istmo. Sobre la tumba alzaron una columna y sobre ella un perro de mármol de Paros. Después también los ciudadanos le honraron con estatuas de bronce y pusieron esta inscripción. Hasta el bronce envejece con el tiempo, pero en nada tu gloria la eternidad entera, Diógenes, Mellará. Pues que tú solo diste lección de autosuficiencia a los mortales con tu vida, y mostraste el camino más ligero del vivir. 79. Hay también unos versos míos en metro proceleusmático. A Diógenes, venga, di que azar te arrastró fatal al Hades. De arrastróme el salvaje mordisco de un perro. Algunos dicen que, al morir, encargó que lo dejaran sin enterrar para que cualquier animal pudiera alimentarse de él, o que le arrojasen a un hoyo y le echaran encima un poco de polvo. Otros, que le echaran al iliso 74, para ser de utilidad a sus congéneres. Demetrio en sus homónimos dice que en el mismo día murió Alejandro en Babilonia y Diógenes en Corinto. 80. Era ya viejo en la Olimpiada 113-75. Se le atribuyen los libros siguientes. Diálogos. Cefalión. Lefias. Corneja. Fárdalo. Pueblo de Atenas. República. Tratado de ética. Acerca de la riqueza. Erótico. Ipsias. Aristarco. Sobre la muerte. Cartas. Y 7 tragedias. Helena. Tiestes. Heracles. Aquiles. Medea. Crisipo. Edipo. Sosícrates, en el primer libro de su tradición, y Sátiro en el cuarto de sus vidas, dicen que nada es de Diógenes. Las tragediuchas afirma Sátiro que son de Filisco de Egina, el amigo íntimo de Diógenes. Soción, en su libro séptimo, dice que solo son de Diógenes las obras siguientes, sobre la virtud, sobre el bien, erótico, mendigo, Ptolmeo, Pórdalo, Casandro, Cefalión, Filisco, Aristarco, Sísifo, Ganimedes, anécdotas, cartas. 81. Existieron 5 Diógenes. El primero, el de Apolonia, un filósofo de la naturaleza.
El comienzo de su tratado es este: al comenzar cualquier razonamiento me parece que es necesario proponerle una base indiscutible. El segundo, de Sición, el que escribió sobre el Peloponeso. El tercero, este de que hablamos. El cuarto, un estoico, de Seleucia en cuanto a su origen, pero también llamado el Babilonio por su vecindad de esta región. El quinto, de Tarso, que dejó un escrito sobre cuestiones de poética que intenta resolver. En cuanto al filósofo, cuenta Atenodoro en el libro octavo de sus paseos que tenía siempre el cutis brillante porque solía darse ungüentos.